Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga mucho. Bienvenidos al canal. Buenos días, Señor. Hoy quiero compartirles un pasaje que nos enseña que incluso los hombres más fieles y siervos de Dios pueden experimentar momentos de desánimo, de depresión, de ansiedad. Y eso vamos a verlo en Jeremías capítulo 15, versículo del 15 al 19, el cual nos muestra el corazón de un siervo, en este caso un profeta que estaba muy cansado, pero también nos muestra la respuesta de un Dios que restaura. En este pasaje pertenece a las famosas llamadas confesiones de Jeremías, donde el profeta abre completamente su corazón en el capítulo 15 y específicamente Dios acaba de declarar que el juicio sobre Judá va a ser inevitable. Después de anunciar ese juicio, Jeremías deja de hablar del pueblo y empieza a hablar desde su propio corazón. Y finalmente Dios le responde. En el versículo 15, Jeremías dice: Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí. Aquí Jeremías está reconociendo que Dios conoce perfectamente todo lo que él está viviendo en ese caso, así como Dios conoce también las situaciones que nosotros vivimos y estamos pasando. Cuando le dice, acuérdate de mí, no significa que Dios se haya olvidado ya de Jeremías, sino que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se acuerda de alguien, significa que actúa en favor de esa persona, así como lo hizo cuando se acordó de Noé, cuando se acordó de Ana, cuando se acordó del pueblo de Israel. Después, Jeremías le pide justicia contra sus enemigos. No está buscando una venganza personal, sino que Dios defienda a su siervo, en este caso a Jeremías, quien está sufriendo precisamente por obedecerle, por hacer su propósito, por hacer su voluntad. En el versículo 16 encontramos una de las cosas más hermosas de la Biblia y dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Aquí no habla de comer físicamente la palabra, sino de interiorizarla, de hacerla parte de nuestra vida y permitir que esa palabra de Dios transforme nuestro corazón. Así como Jeremías en ese entonces le estaba pidiendo que transformara más su vida. Jeremías dice que esa palabra fue el gozo y la alegría de su corazón, a pesar de lo difícil que era su ministerio y de lo difícil que era la prueba de lo que estaba pasando. Y la palabra dice que seguía siendo su deleite, así como también debe de ser el de nosotros, a pesar de cualquier situación tan difícil o complicada que estemos viviendo. Después añade: porque tu nombre se invocó sobre mí. Esto significa que Jeremías, así como nosotros, pertenecemos a Dios y que somos apartados para servirle. En el versículo 17 explica otra consecuencia de ese llamado. Dice que no se sentó con los burladores y que se sentó solo. No era porque fuera antisocial, sino porque la mano de Dios estaba sobre él. Esa expresión representa el llamado, la autoridad y la dirección de Dios sobre su vida. Su fidelidad a Dios produjo que él fuera aislado, fuera apartado, así como nosotros desde que somos llamados a Cristo, lo somos también y debemos de entender esa parte. Y en el versículo 18 dice: porque fue perpetuo mi dolor. Y luego dice: ¿serás para mí como cosa ilusoria? Desde su sufrimiento, Jeremías siente como si Dios hubiera dejado de sostenerlo. Sin embargo, esto no es una enseñanza doctrinal acerca de Dios. Es la expresión sincera de un hombre que está herido, que está deprimido, que está solo, que sufre. Entonces Dios en el versículo 19 le responde, le dice esto: si te convirtieres, yo te restauraré. Aquí no significa que Jeremías hubiera abandonado la fe
La palabra también significa volver o regresar. Dios lo está llamando a dejar el desánimo, la depresión, la ansiedad, para que vuelva a ver las cosas desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva que Dios lo veía. Después le dice, si entresecares lo precioso de lo vil, es decir, debía separar la verdad y la fe de las palabras impulsivas que la misma situación provocaba que dijera desde su corazón. Finalmente, Dios concluye diciendo, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esto es uno de los mensajes principales de este capítulo. El profeta nunca debe cambiar el mensaje para agradar al pueblo. El pueblo es quien debe cambiar, no el mensajero. Ahora bien, ¿qué significa este pasaje para nosotros? Primero, nos enseña que Dios permite que sus hijos expresen su dolor. La Biblia no presenta una fe superficial en donde debemos fingir que todo está bien. Jeremías habló con absoluta honestidad ante Dios y se ministró con él. Y justamente Dios le responde, le contesta a través de su palabra, y esa palabra en él provoca un gozo, un deleite, un cambio en su vida. Así que la conclusión de todo esto es, si estás pasando un momento difícil, si estás pasando alguna situación que ya te tiene desesperado, afligido, deleítate en la palabra de Dios, porque solo ahí hay respuesta ante esa necesidad que tú tienes. Así que vamos a orar para que a través del deleite de su palabra que acabamos de escuchar, sea Dios ayudándonos a ver cuál es la perspectiva correcta de todo esto que estamos pasando. Porque así como a Jeremías, Dios hizo que pasara todo esto para un propósito que, aunque Jeremías no entendía, Dios ya sabía qué es lo que iba a lograr en él. Y así con nosotros, cualquier situación que estemos pasando, Dios nos va a ayudar en esa situación y nos hará ver cómo debemos actuar. Así que vamos a orar. Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo, en este momento, Padre, te agradecemos por la vida que nos das. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes, Señor, en nuestras situaciones que estamos pasando. Te pido que bendigas a mis hermanos que están escuchando este video, que les ayude en esa situación tan difícil que los tiene desesperados, afligidos, ansiosos, porque somos humanos, Señor. Así como Jeremías, hoy clamamos para que seas tú dándonos esa respuesta, Señor, para que podamos estar tranquilos, para que podamos aprender a confiar más en ti y mantenernos, Señor, en este camino que seguimos, Señor, para poder cumplir el propósito y la voluntad que tú tienes en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga mucho. Te invito a que por favor, si no estás suscrito, te suscribas y dale me gusta. Dios te bendiga.